Bueno, nada, la idea es arrancar con lo de con lo de Jeremías, porque bueno, acá la mayoría, por lo que dijeron, van con él, y bueno, hay un PDF nuevo. Si después alguno que está convocado quiere también que hagamos algo, vayan avisando y vamos viendo un poco de cada cosa. Ahí comparto la pantalla. Ahí están viendo. ¿Se ve la pantalla ahí? Bueno. ¿Se ve, Cami? Pues ya. Bueno, acá tenemos, esto es lo que subió Jeremías para hacer la práctica. Y lo que primero arranca a hacer es todo el tema de las fuerzas, ¿no? Cómo calcular la resultante. Y más abajo, la equilibrante. Ahora vamos a ver bien lo que es. Eh, bueno, yo acá me bajé para poder escribir en la pantalla. Bien. Bueno, dice, o sea, la resultante sería la sumatoria de las fuerzas. Que eso, como vimos antes, se podía, o sea, generalmente se hace el cálculo, se pone sumatoria de fuerzas en X y se saca, y sumatoria de fuerzas en y se saca. Entonces, en ese caso, que es lo que Jeremías acá llama el método, que está acá en el punto B, el método analítico, sería hacer las sumatorias en X, o sea, todo lo que va, o sea, en este caso sería esta fuerza y la resultante de la otra, y en Y, que sería solamente la resultante de esta, hacia arriba. Pero en este caso, nos pide solamente calcularlo por el método de paralelogramo utilizando AutoCAD. O sea, lo que tenemos que hacer en AutoCAD, digamos, es el método ese sería que yo formo con ambas fuerzas un paralelogramo, o sea, hago acá una línea paralela a la F1 y acá otra paralela a la F2, y entonces la resultante sería esta que tengo acá. Eso, bueno, por lo que tengo entendido, acá abajo tienen las fuerzas que corresponden según el tema que les tocó. Entonces va cambiando cuánto vale la F1, cuánto vale la F2, cuánto vale el ángulo. O sea, se lo van a tener que ir viendo. Ahí estamos. Según lo que les haya tocado, pero bueno, eso creo que es más o menos sencillo. Eh, y después les pide, acá ya tenemos un sistema de fuerzas que son 4 fuerzas distintas, F1, F2, F3 y F4, y nos pide resolver por el método del polígono de fuerzas y por el método analítico. Por el método de polígono de fuerzas sería empezar a hacer, se hace un polígono poniendo todas esas fuerzas. Entonces, ponemos la fuerza 1, la fuerza 2 la pegaríamos ahí, en AutoCAD, obviamente tomando las medidas que nos da. O sea, la medida de cada fuerza es lo que vale, porque es un vector. Entonces, lo que vale sería, por ejemplo, no sé, 10 kilonewtons, 6 kilonewtons, 5 kilonewtons y así. Y bueno, con los ángulos que nos pida. Entonces, vamos haciendo el polígono. La F3 sería para allá. Y después la F4 va para abajo. El tema que les tocó, no sé, se los tienen que dar en la planilla. No, yo acá no lo tengo, pero hay una planilla que subieron al campus de comunidades UNR, que bueno, ahora justo está caído, así que no voy a poder entrar, a ver si sigue. Sí, está en mantenimiento. Dentro de 1 hora y media se habilita, así que ahí van a poder ver bien el tema que les tocó. Hay una planilla que dice qué profesor les tocó y qué tema les asignaron. Con eso les asignan lo que vale cada fuerza. Entonces, tendríamos F1, esta sería F2, esta sería F3,
Y esta de acá sería F4. Y entonces ahí lo que hacen es unir el principio con el final S, y esa es la fuerza resultante. O sea, eso sería sumatoria de fuerzas. Es lo que sería la resultante. Entonces ese es el polígono de fuerzas. O sea, ustedes van poniendo cada fuerza con el valor que tiene y en el sentido que tiene, una tras de otra. Y la Una resultante, pregunta. sí, ¿Ese dibujo que hiciste es lo que tendríamos que hacer en AutoCAD? Porque no sé cómo sería en AutoCAD. Si no. claro, sí sería eso. Ah, Vos, es- lo que vas haciendo en AutoCAD es, por ejemplo, poner, no sé, si el ángulo ese es de 45, o sea, el ángulo ese que a vos te da va a depender de lo que te dé acá abajo. sí, sí, depende del tema, sí. Igual en este caso me parece que vale esto que dice acá, 45 Claro. y 60. Y vas poniendo lo que vale cada fuerza. Lo vas uniendo y después la resultante es la que te da ahí. Eh, Pero en este caso, F1 y F2, o sea, supongamos, yo tomo el tema 1, F1 vale 10 y F2 vale 6. Entonces acá, cuando yo haga en este ejercicio del polígono de fuerzas, me va a quedar F1 que vale 10 y, voy a hacer otro color para que se note, F2 que vale 6. ¿Se entiende? Sí. Entonces la resultante que me queda sería esta. Ahora, si yo lo quiero hacer de forma analítica, por ejemplo, vamos a tomar el caso del tema 1, que vale F1 vale 10, F2 vale 6, F3 vale 5 y F4 vale 3. Entonces, te voy a anotar acá. Esta vale 10, 6, no, esta vale 5 y esta vale 3. Entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerza. Primero vamos a hacerlo en X. Entonces ahí, por ejemplo, para sacar la resultante, nosotros tenemos que sacar la resultante de F1 en X, que sería esta así, ¿no? Entonces, si el ángulo es 45, nosotros tenemos que tomar ese triángulo y poder sacar lo que vale ese resultante. Entonces, por ejemplo, si tomamos, o sea, si el ángulo es este, de 45, si nosotros hacemos ¿se acuerdan que el coseno de ese ángulo tiene que ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa? Entonces nos va a quedar F1x, o sea, su componente en el eje X, sobre F1. Entonces nos queda que F1 de X es igual al coseno de 45 por F1. O sea, sería por 10 kilonewton. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? O sea, si lo resolvemos sería eh, el coseno de 45 por 10. Nos queda 7,07. A eso le vamos a sumar la fuerza de F2. Esto lo voy a ir borrando. La fuerza de F2 que valía 6.
la fuerza de F3, tenemos que hacer lo mismo, o sea, volvemos a sacar acá la resultante. La resultante en X sería esta de acá. Entonces ahí es lo mismo, hacemos el coseno, o sea, el coseno de 60 por F3. F3 era 5, así que nos queda 2,5. Y la fuerza F4 no tiene componente en X, así que no suma nada. Y todo eso nos daría 7,07 más 6 más 2,5, 15,57. Perdón, me confundí. Ahí vuelvo un toque para atrás. Porque en realidad la fuerza F3 iría restando, porque va para el otro lado. Y a menos 2,5. ¿Se entiende? O sea, todo lo que vaya para la derecha va a ir sumando, todo lo que vaya para la izquierda va a ir restando. O sea que en realidad sería 7,07 más 6 menos 2,5. O sea, es 10,57. ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar algo? Yo no vi de dónde salió el 2,5 que está en la sumatoria total. 2,5 es la componente horizontal de F3. Entonces sería, digamos, o F3 es esta, ¿no? Sí, La componente horizontal es esta, de acá abajo. Y eso lo sí. hacemos con el coseno. Hacemos el coseno de 60. Mm. O sea, hacemos lo mismo que hicimos acá, pero con Claro. ese otro ángulo. O sea, el coseno de 60 va a ser Igual. siempre cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería la componente en X de F3 sobre F3. Ah, eso lo habías hecho porque no lo vi, perdón. Sí, pasa que no lo escribí en la pantalla. Lo Ah, hice en la calculadora directamente. Entonces cuando despejas F3 en X, la componente horizontal, te queda que es igual al coseno de 60 Máxima de 22, baja la temperatura un poquito más el por frío. F3. O sea, por 5 kilómetros. claro. Eh, Genial, gracias. no, no. ¿Alguien tiene el micrófono? Perdón, los voy silenciando. Si quieren hablar, actívenlos, pero más que nada para que no haya ruido de fondo. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Quieren preguntar algo más? Después lo que habría que hacer es lo mismo, pero con las componentes en I. O sea, tengo que sumar eh, la componente en X de F1, perdón, en I. La componente en I de F1, F2 no tiene componente en I, la componente en I de F3 y F4.
Entonces, para sacar la componente, hacemos lo mismo que hicimos antes, pero en lugar de usar el coseno, vamos a usar el seno, porque sería el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nos va a quedar que F1 en I es el seno de 45 por F1 que era 10. Nos va a quedar 0,07 también. Y para la componente en I de F3, lo mismo. El seno de 60 grados por 5. Nos queda 4,33. Entonces ahí nos queda la fuerza de 1 en I sumando, 7,07. La fuerza F2 no va, la F3 también sumando. Y la fuerza F4 restando porque va para abajo. Menos, era 3 kN. Nos queda 7,07 más 4,33 menos 3. Queda 8,4. Entonces ahí, digamos, si nosotros teníamos este resultado y el otro que nos daba 10, algo, 10,57 creo que era. Entonces si nosotros tuviéramos hecho el resultado este en AutoCAD, de lo que habíamos hecho antes, o sea, la sumatoria usando el polígono de fuerzas, ¿se acuerdan que daba algo más o menos así? Entonces esa resultante que nos daba tendría que ser, si la midiéramos, debería medir 10,57 en horizontal y 8,4 en vertical. O sea, tiene que dar el mismo resultado usando el método analítico que el método del polígono de fuerzas. ¿Quieren preguntar algo? Consulta, Sí. ¿cuál es el polígono, el método del polígono de fuerza? Yo igual me sumé hoy a la clase porque los otros días se me superponía con unas materias, entonces por ahí no sé. Bien. O sea, el método analítico sería ese que vimos recién, o sea, es sumando las componentes. Y el método de polígono de fuerzas es este que habíamos visto antes, que era dibujar cada componente. Esto lo tienen que hacer en AutoCAD con las medidas reales. Entonces, perdón, dibujar cada fuerza con la medida que tiene. O sea, según el tema que les tocó, ponen el tema 1, F1 vale 10. Entonces hacen una línea de 10 con 45 grados de inclinación. Después hacen F2, que es una línea para allá de 5. Perdón, de 6 en el caso del tema 1. Que sería F2. Después hacen F3, que es una línea para allá que vale, o sea, con la inclinación esa de 60 grados, que en el tema 1 vale 5. Y después una para abajo, que sería F4, que vale 3 en el tema 1.
Entonces después, cuando haces la componente, te queda así. ¿Y te lo piden por AutoCAD por alguna razón o se puede hacer con cualquier programa? Va, en realidad deberías hacer lo que dice la consigna, pero Sí, no, yo creo que dice AutoCAD, lo debe decir por decir un programa así de diseño asistido. O sea, como diciendo, bueno, que esté hecho preciso, digamos. sí, Pero yo está. no creo que Lástima haya problema hacerlo de otra forma. por ahí ¿Cómo? hay chicos que no lo tienen AutoCAD también. Tienen Claro, compu. sí. Esto a usted se lo piden en PDF. No me acuerdo. Creo que tenía que estar todo minimizado en RAR, algo así. A ver, si dice acá abajo. No, estaba en indicaciones para los alumnos. En el Ah, archivo. bueno. Habría que ver eso, habría que ver cómo se los piden. Si les piden un archivo de AutoCAD sería en DWG. Ah, Si no, habría que ver en qué se los piden. Ahí mandaron algo. Ah, no sé. Ahí Micaela mandó. A ver. No, PDF o DWG. mm. Claro. O sea, sí, se ve que pueden. Capaz que lo Se ve que podés lo pueden. hacer a mano y... ¿O no? Sí, por lo que dice ahí, dice PDF o DWG. O sea, DWG sería si fuera en AutoCAD. Y bueno, Claro. y PDF lo pueden hacer con cualquier programa. Por ahí, no sé, habría que preguntarle al profesor en realidad. Sí, Yo creo que dejaron sí, por mail ahí. para hacer consultas. ¿Cómo? Que habían dejado un mail por si había consultas. Así que, Claro, de última le pueden mandar ahí. sí. Eh, Igualmente no es muy difícil, digamos, por ahí, bueno, el tema es si no tienen el AutoCAD. Pero bueno, cualquier cosa, nosotros ahí desde el ALDE tenemos lo de la instalación de programas. Así que pueden también mandar ahí y los ayudamos si quieren a instalarlo. Y después para usarlo, por ahí no es tan difícil en relación a hacer esto, digamos. O sea, el comando es Enter, el comando line, lo voy escribiendo ahí, o sea, Enter. Después, si quieren dar un ángulo, tienen que poner el símbolo de mayor. Por ejemplo, ponen así, o sea, mayor 45, eso sería para dar un ángulo de 45 grados. Y ahí escriben directamente 10 y le dan Enter. Y ahí les va a ir haciendo la línea. Ah, ok. No es muy complicado. Igual, ya les digo, cualquier cosa, si alguno tiene problemas con eso, pueden mandar también ahí por el grupo del grupo de estudio y lo vamos resolviendo. No hay problema. Y después cuando les pide la equilibrante, básicamente o sea, la equilibrante es una fuerza que es igual a la resultante, pero opuesta. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer acá la equilibrante. Voy a hacer de nuevo el paralelogramo. Esto yo lo hago acá con el que está dibujado, pero ustedes fíjense después el ángulo que les da. El ángulo alfa está en la tabla que está abajo. Está en esta tabla. Entonces, si la resultante habíamos dicho que era esta, la equilibrante sería la opuesta. O sea, la equilibrante sería una fuerza igual, con la misma dirección, pero sentido opuesto. Se llama equilibrante porque es la fuerza que equilibraría eso para que dé cero. O sea, si yo hago F1 más F2 más la equilibrante, que iría restada porque tiene sentido opuesto, me da cero. En el caso del polígono de fuerzas, eh, es más o menos lo mismo. O sea, ustedes van a hacer lo mismo que hicimos antes. O sea, hacen F1, F2, F3 y F4, donde la resultante sería esta, pero la equilibrante va a ser la opuesta. O sea que la equilibrante va a ser esa.
Y cuando lo hacen de forma analítica, si a usted, por ejemplo, hacen la sumatoria de fuerzas en X, perdón, y les da como antes 10,57, y hacen la sumatoria de fuerzas en Y, y les da, no me acuerdo cuánto era, 8, más o menos era, 8,4, por ahí. La equilibrante sería opuesta. O sea que lo que van a hacer para la equilibrante es hacer menos 10,57 y menos 8,4. Si ustedes quisieran sacar la dirección y el valor total de eso, tendrían que hacer, o sea, digo, por método analítico, tendrían que hacer pueden hacer la tangente. ¿Se acuerdan que la tangente, o sea, si usted tiene esta fuerza, esa fuerza que va para allá, que tiene esta componente, perdón, que tiene ahí va, esta componente, que sería menos 10,57, perdón, menos 8,4, y esta componente, que sería menos 10,57, lo que pueden hacer para sacar el ángulo y la resultante total es hacer la tangente, que sería cateto, o sea, si ustedes toman, por ejemplo, quieren sacar este ángulo, o sea, el ángulo este que tiene la fuerza esa, pueden hacer, la tangente sería el opuesto sobre el adyacente. O sea que sería la componente en Y sobre la componente en X. O sea que les quedaría, en este caso, 8,4 dividido 10,57. Y después, una vez que tienen la tangente, hacen el antitangente, digamos, o sea, o sea, la función inversa, que sería con shift tangente en la calculadora, y con eso pueden sacar el ángulo. Y para sacar el valor de la componente, o sea, este de acá, pueden hacer una vez que tienen el ángulo que les dio, pueden hacer con el seno o con el coseno, hacen lo mismo que antes, o sea, plantean la ecuación y despejan el F1. No, perdón, no el F1, o sea, lo que sería la equilibrante. O sea, esta resultante inversa. No sé si más o menos se entiende o pregunten si no, cualquier cosa. Yo sí entendí más o menos, pero me perdí, así que si podríamos hacer alguno que lleve todo esto, me guiaría mejor. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a volver ¿no? Bien. Eh, bueno, este ejercicio o sea, nos pide la equilibrante, pero es el mismo caso que teníamos antes. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos sacado por el método analítico la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X? ¿Me recuerdan cuánto nos había dado exactamente? La fuerza en I, eh, qué rato que era. 8,4 y en X 7,07, ¿no? Sí, creo que sí. No, No, 7,07 era de la fuerza 1. sí, para que no encuentro el resultado. No, creo que no lo escribí. 10,57. Ah, ahí está. Ahí está. No lo había escrito. Bueno, eso sería la resultante que nosotros sacamos antes. La equilibrante sería la opuesta.
sea, la equilibrante sería, o sea, no sé bien qué nombre se le pone en el, no sé qué nombre le ponen ahí en la cátedra, pero supongamos que le ponen de equilibrante, supongamos, ¿no? La componente en I de la equilibrante sería menos 8,4 y la componente en X sería menos, perdón, me confundí. Sí, está. Menos 10,57. Esas serían las componentes. O sea, si lo dibujáramos, sería, para guiarnos lo voy a hacer, sería en Y 8,4 y en X 10,57. O sea que esa equilibrante sería así, más o menos. Ahora, si nosotros queremos sacar de forma analítica cuánto vale, por ejemplo, eh, el ángulo con la normal de eso, ¿no? O sea, cuánto vale este ángulo. Y cuánto vale la fuerza esa, pues yo tengo hasta ahora esto que saqué, 8,4 y 10,57 en negativo, son las componentes. Pero yo debería sacar también la fuerza total, cuánto vale. Entonces, para hacerlo de forma analítica, lo que voy a hacer es usar la tangente, porque la tangente, este ángulo que yo dibujé se supone que es igual a este. Porque este y este son paralelos. Y este también. Ah, bueno, no, está bien. Y tiene esta cosa ahí. Entonces son iguales. Entonces, si yo quiero sacar este ángulo que marqué acá abajo, tengo que hacer la tangente para usar el cateto opuesto, que sería la resultante en I, y el cateto adyacente, que sería la resultante en X. Esto es algo, digamos, más geométrico. Entonces yo hago la tangente, va a ser igual a... yo acá, como estoy laburando con la geometría, lo voy a poner en positivo, digamos. Me va a quedar 8,4 sobre 10,57. Yo no sé si a ustedes les van a pedir hacer esto en el trabajo práctico, porque no está muy claro. O sea, a ustedes les pide la fuerza equilibrante, pero en realidad generalmente con las dos componentes en X y en Y ya estaría. Yo les explico esto por las dudas que haga falta. Entonces, esta tangente, yo hago 8,4 dividido 10,57, me da 0,79. Y ahora hago sería... Bueno, yo no sé si alguno tiene la calculadora a mano, porque lo que hay que hacer es... acá, inverso. Eso es. 0,694. La tangente inversa me da 38,44. O sea que el ángulo ese... Eso sería, perdón, la tangente de este ángulo alfa, ¿no? Que es lo mismo que este. O sea, la tangente de ese ángulo. Entonces el ángulo ese nos daría 34. 38, perdón. Y si ahora quisiéramos saber el valor de de esa fuerza inclinada, hacemos, por ejemplo, el seno de 38, que va a ser igual a el cateto opuesto, este de acá, dividido la hipotenusa. El cateto opuesto, que era la componente en I, es 8,4. Lo hacemos dividido
E, que sería como esa equilibrante. Entonces, para despejar E, nos queda, voy acá, nos queda E igual a 8,4 dividido el seno de 38. Entonces hago el seno de eso que me dio. Me da 0,62. 8,4 dividido 0,62 me da 13,54. Entonces 3,64 sería el valor de esa fuerza que dibujamos acá. Eso sería, valdría en ese sentido 13,54 y este ángulo sería 38 grados. ¿Quieren preguntar algo de eso? Después también es ponerse a resolverlo y van a surgir dudas y todo. Equilibrio no tiene unidad, ¿no? 8,4 dividido el seno queda 13,54 solo. Kilonewton sería, Ah, ok, porque es una fuerza. claro. Eso depende de la unidad que les den a ustedes, pero acá como les da todo en kilonewton, directamente usan eso. Bueno, ¿sigo? ¿Quieren preguntar algo hasta acá? Yo creo que se entendió, no sé el resto. Bueno. Después lo que quedaría es este que dice descomponer la fuerza en las direcciones A y B por el método gráfico utilizando AutoCAD. Eso básicamente lo que tienen que hacer es encontrar, digamos, o sea, tienen que hacer como líneas que sean perpendiculares a esas rectas que pasen por los puntos. Entonces, por ejemplo, para F1, por ejemplo, esta recta A, la vamos a continuar. Y vamos a hacer una línea desde el punto donde termina F1 que sea perpendicular a esa recta. Eso, si ustedes van a AutoCAD, cuando ponen la opción Object Snap o traqueo de objetos, algo así, que es vieron cuando ustedes van a una punta y les aparece el cuadradito verde, hay una opción que pueden agregar que es perpendicular. Entonces, cuando ustedes hacen esto, ya les marca automáticamente el punto en el cual eso es perpendicular. Entonces, hacen esa línea y la componente en esa dirección de la fuerza F1 sería entonces esta. O sea, es como si la fuerza de F1 se proyectara sobre esa recta. Y para la otra, para la B, la extendemos y hacemos lo mismo. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Bien. Bueno, genial. Después lo mismo para la otra. Obviamente en AutoCAD tienen que darles, o sea, a cada fuerza el ángulo que tiene y la longitud de la fuerza que vale. O sea, en el tema uno, por ejemplo, que F1 valía 10, tienen que hacer 10 unidades para allá. ¿Esto para cuándo tienen que entregar? ¿Ya les dijeron? El 26 de mayo. Ah, falta bastante. Ah, falta. ¿Cómo es eso de que tendrían que hacer 10 unidades más para allá? Claro. ¿Quieren que abra el AutoCAD y les muestro directamente ahí, si no? Bueno, Bien, todos están acá viendo el AutoCAD. ¿Se ve ahí? sí, se ve. Bien, joya. Bueno, voy acá. Voy a tomar, el ejemplo ese que dijimos del tema uno. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer, vamos a empezar con por ejemplo, el método paralelogramo en el caso es que el ejercicio 1, punto A. Yo tengo la fuerza F1 que vale 10 con un ángulo de 30 grados. Entonces en AutoCAD yo voy a poner L Enter, hago clic en un punto y voy a poner el simbolito de ángulo, 30, Enter. Ahí ya me marca automáticamente el ángulo de 30 grados. Y pongo 10, Enter. Acá me tengo que acercar porque estaba muy lejos. Pero eso sería una línea que mide, yo pongo DI para medir, mide 10. Y tiene la inclinación de 30 grados. Y la fuerza F2 vale 6. Hago L Enter, desde acá, venga ahí y me marca el cuadradito ese verde, es que estoy justo en ese punto. Eso es lo que le decía antes de, eso se configura acá. Object Snap. Y hago para acá, 6. Ahí que me marca la línea verde de trazos, significa que estoy totalmente horizontal. Entonces ahí tengo las dos fuerzas. Y lo que voy a hacer para hacer el paralelogramo es copiarlas. Entonces yo, por ejemplo, copio esa con el comando copy. Copio esta con el comando copy. Y me queda el paralelogramo de eso. Ese. Entonces la resultante sería esta. ¿Sí? Entonces yo puedo, si quiero, hacer así para que se entienda acá para ese lado. ¿Y los ejes X y Y es necesario dibujarlo? Va, no sé. Yo La verdad lo que no uso sé. para guiarme mejor, pero no sé. Y sería bueno, o sea, cuando ustedes la entreguen, la forma más completa de hacerlo sería así, con los ejes X y Y. Ok. Pueden hacer eso si quieren. Eh, Obviamente eso sería más completo. Incluso pueden usar, yo porque no se las quiero volar mucho, pero ustedes acá, por ejemplo, en Layer Properties, pueden crear capas. Entonces puede haber una capa que sea ejes y la ponen de un color, o no se la dejan en blanco, pero le ponen eh, esto, por ejemplo, para que se vea con la línea de trazos. Ah, eso te iba a decir si se podía ver con línea de trazos. Sí. Ahí bueno, estaría mal la escala, eso se puede cambiar también. Acá, sí, en la escala, le pongo 0,3, entonces ahí se va a ver un poco mejor. Y después a su vez yo podría hacer una capa que sea fuerzas y otra capa que sea resultante.
Entonces yo esto lo pongo en la capa fuerza. Esto lo pongo en la resultante. Entonces si ustedes después le dan diferentes colores, se va a entender un poquito mejor. Pero bueno, no sé, eso también depende de qué tanto sepan usar el AutoCAD, obviamente. Si tienen ejes. Si no, para mí, si ustedes lo llegaran a hacer en otro programa y después lo entregan en PDF, yo no creo que haya problema. Obviamente les conviene preguntarle al profesor, pero... O sea, acá técnicamente estas dos serían las fuerzas y podría haber una capa que sea auxiliar, que la ponemos también así en línea de trazos. Y no sé, en gris, que serían estas dos. Estas dos serían auxiliares. ¿Se entiende un poco mejor ahí? O sea, que están marcadas las dos fuerzas, las líneas auxiliares y la resultante. Sí, sí. Eh, entonces, si hiciéramos acá el polígono de fuerzas. Ah, bueno, esto en el caso de la. Cuando hiciéramos en lugar de la resultante, la equilibrante, se lo podemos copiar y la fuerza equilibrante sería la opuesta a esa. O sea, la equilibrante sería así. Simplemente cambiamos el sentido. Para el polígono de fuerzas vamos a hacer la F1, la F2. Bueno, en este caso, en el B la F1 va con 45 grados. Vamos así, 45 grados, 10. La F3 va con 60 grados. Acá, o sea, el AutoCAD siempre toma los 0 grados para la derecha. Entonces, si yo quiero hacer 60 grados acá, voy a tener que hacerlo, voy a tener que hacer 90 grados más 30. O sea, 90 grados que tengo acá, más estos 30. O sea, me quedan 120 grados. Ahí me queda. Esta valía 5. Y acá para abajo valía 3, la otra. Entonces yo ahora armo el polígono, que lo voy a hacer copiando estas fuerzas. O moviéndolas, si quieren, como quieran. Estas las voy a borrar para que quede más prolijo. Entonces ahí me quedan las fuerzas. Y la resultante sería esta. Eso está todo acá, digamos. Yo ahí pasé un PDF. Creo que es este. Ah, perdón, borraste todo, o sea, borraste las líneas que ya venían y dejaste solamente las que tendrían. Las que Claro. estoy dejando. Sí, Por yo las dudas les hubiese conviene. todos, no sé por qué. Hubiese dejado la fuerza que ya me daba el ejercicio y las que yo hice con otro color, qué sé yo. Sí, puede ser. Pueden hacer eso también. Acá en uno de los PDF que yo pasé está todo como lo explica la cátedra. Ah, ok. Entonces lo que pueden hacer si no es tener las dos por ahí, como decís vos. En realidad fíjense que ahí el polígono de fuerzas lo hace aparte. Ah, Entonces bueno. lo que hace es copiar la fuerza. O sea, usted tiene el eje con las 4 fuerzas. Y el polígono como que lo dibuja aparte. Las va copiando ahí al costado. Ven, ahí está en el PDF y les marca la resultante. En este caso es esa. En este caso va a ser esta.
Claro. ¿Sí? Sí, por ahí les conviene seguir con el PDF de la cátedra, ver bien cómo lo presenta y presentarlo parecido. Bueno, después, cuando les pide equilibrante es lo mismo, pero hacen la apuesta. O sea, acá, si tuviera que hacer la equilibrante, todo esto lo puedo copiar incluso. Y acá le cambio el sentido. Y quedaría este, ¿no? El punto 3 que me dice descomponer una fuerza en las direcciones A y B indicadas. Y por el método gráfico utilizando AutoCAD. Bueno, voy a copiar estos ejes. Ahí tengo que hacer la recta B. Perdón, la A tiene 30 grados así. O sea que puedo hacer menos, el ángulo para hacerlo en AutoCAD podría ser menos 120. O si no, acá, en esta opción que es Polar Tracking, o si lo tienen en español es rastreo polar, pueden elegir para que traquee cada 30 grados. Entonces ahí me lo marca automáticamente. Este lo puedo poner como auxiliar. Y esta a 90 grados con respecto a eso. La fuerza F1 valía 10 con 60 grados. Y la F2 valía 6 con 45 grados. Acá voy a poner 45, 6. Bien, entonces ahora para sacar las componentes voy a usar líneas auxiliares. Esta mejor las voy a poner como rectas, así se ve mejor. Y para las auxiliares, acá en la parte de rastreo polar, perdón, de traqueo de referencia a objetos, voy a poner esta opción que dice perpendicular. Tiene que estar tildada para que sea más fácil. Entonces ahí, cuando hacen la línea, por ejemplo, yo acá voy a continuar la línea esta de A. Y haciendo clic acá, voy a... Bueno, no me aparece acá. Un segundo. Porque creo que tiene que tener sí o sí línea continua para poder hacerlo. Ahí está, ahí aparece. Fíjense que aparece un cuadradito que dice perpendicular. Entonces ahí significa que esa línea ya es perpendicular, sí o sí. Lo mismo si yo continúo esta, puedo hacer lo mismo acá. Y ahí puedo marcar las resultantes. Perdón, las componentes. Podemos hacer otra capa. ¿Sí? Ahora esta, por ejemplo, sería ahí. Y ahí. Y una componente sería esta. Y la otra sería esta. Por ahí, no sé, para presentarlo capaz que pueden hacer esto y después copiarlo aparte.
Voy a copiar esta parte para que se vea más claro cómo está hecho cada una. ¿Sí? Así ahí queda un poco más aislado cada uno. ¿Sí? ¿Estamos con eso más o menos? ¿Quieren preguntar algo? Sí, una pregunta. ¿En ese solo hay Sí. que descomponerlas y ya no hay que hacer ningún cálculo, nada? Yo por lo que entiendo no. Porque dice resolver por el método... No, perdón, este. Descomponer una fuerza en las direcciones de A y B indicadas, realizarlo por el método gráfico utilizando AutoCAD. O sea, no pide nada más que eso. Ah, está bien. Gracias. Claro, y ahí te doy los grados para que vos lo hagas en AutoCAD, pero sin resolver nada, digamos. Claro, o sea, por método analítico no pide nada. Ah, ok. Después, si a ustedes Gracias. les pidiera en algún momento el método analítico, lo que van a tener que hacer es laburar acá con los ángulos. O sea, por ejemplo, en esta van a tener que sacar, por ejemplo, no sé, con los ángulos que tengan, van a tener que usar el coseno o el seno, según como puedan analizarlo, para sacar las componentes de esas. Siempre cuando se trata de descomponer una fuerza en dos ejes, siempre es con trigonometría, con seno y coseno. Bueno, eh, ¿quieren preguntar algo más? ¿Alguna duda que les haya quedado? Nosotros podemos subir esta clase a este grupo de estudio, a YouTube, así que cualquier cosa, si les quedó alguna duda o algo y lo quieren revisar, lo pueden buscar ahí. Yo ahora les paso el link ahora lo subo y les paso el link por el grupo. Genial, gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa, pregunten ahí por el grupo. Cualquier duda. Saludos. Buenísimo. Chao, saludos. Dale, Feliz gracias. día. Nos Chao. vemos. Feliz día.